El Señor le bendiga mucho el día de hoy. Gracias por estar presente, hermanos queridos. Bienvenidos, gracias. Nuevamente, otro programa más para traerle esta bendita palabra del Señor. Espero que hoy le haya ido muy bien. Espero que usted haya hecho todo lo que tuvo que haber planeado, que lo haya podido lograr. Así que bienvenido. Les agradezco infinitamente el tiempo que están haciendo para escuchar esta bendita palabra. Bienvenido. Gracias al Señor. Espero haya podido estar con su familia, aunque sea por momentitos, dependiendo cuán lejanos estén también, o algo así. El Señor los bendiga mucho, a usted y a toda su familia, en Cristo el Señor. Hoy vamos a traerle un mensaje que, si lo puedo mencionar de esta forma, en nuestra vida, hermano querido, debe de haber poder en todo. En nuestra vida hay poder inigualable. Hay un poder que no se puede calcular. Hay un poder increíble en nuestra vida como creyentes. Pero uno tiene que entender el por qué esto está en nuestra vida. Y cuando uno entiende esto, uno va a cuidar la vida. Ya no vamos a vivir como uno quiera vivir, sino vamos a cuidar nuestra vida en grande manera, por el hecho de que hay poder en nuestra vida. Es un poder increíble, es un poder, hermano querido, es un poder que ni el mismo enemigo lo tiene. Con decirte esto, ni el mismo enemigo lo tiene y tú lo tienes. Es un poder que el mundo no tiene y tú lo tienes. Es un poder que solamente lo puede dar y el Señor te lo ha otorgado a ti. Entonces en tu vida hay poder, y de eso vamos a querer hablar el día de hoy, porque esto es una realidad para el pueblo del Señor, para usted y para mí. No podemos vivir una vida sin poder en ninguna manera, pero todo depende de cómo tú te rindes al Señor también. Eso tiene mucho que ver, tiene todo realmente que ver también, ahora que eres creyente. Así que bienvenido, hermano querido. Me alegra que esté presente. Espero, como le dije al principio, todo esté marchando bien, que haya podido hacer todo lo que se había propuesto y que haya estado también con su bendita familia, en el nombre del Señor Jesús. Y estamos orando por su familia, hermano. Cada día oramos por su familia. Hay benditas promesas, hay gloriosas promesas que le estamos creyendo al Señor, no solamente por su familia, sino también por nuestra propia familia. También tenemos familia, hermano querido, que quisiéramos con todo el corazón que creyeran en Cristo el Señor, pero no es la cosa, si lo puedo mencionar de esta forma, no es la cosa más sencilla por las cosas que creen, las cosas que practican y todo esto, pero lo lindo es que hay palabra del Señor. Hay palabra del Señor y no podemos desanimarnos de ninguna manera, sino tenemos que ser pacientes también, porque el Señor también, Él lo va a hacer, claro, la palabra lo va a hacer. Así que si usted está tratando con su familia, no se desanime en ninguna manera, sé paciente y vas a ver que la palabra del Señor tiene galardón. Nomás sé paciente, no te desanimes, porque la palabra tiene mucho galardón para ti. Bienvenido, hermano querido, gracias al Señor por que usted está presente, ha hecho el tiempo para escuchar esta bendita palabra, especialmente el día de hoy. Gracias al Señor. Y Padre mío, en el nombre santo y en el nombre bendito de mi Señor y Salvador Jesucristo, yo te pido, Dios mío, que nos bendigas en grande manera el día de hoy, que nos bendigas al predicar tu palabra. Dame a mí la sabiduría, la inteligencia para poder presenciar esta palabra, predicar esta palabra, al ser testigo a esta bendita y santa palabra. Ayúdame a traerla a mis hermanos el día de hoy. Te lo pido por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre santo y bendito de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Habla a este bendito pueblo. Te lo ruego por el nombre santo del Señor Jesús. Amén y amén.
Vamos a comenzar, hermano querido, vamos a comenzar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Y yo creo que este versículo usted lo ha escuchado, lo ha leído muchas veces acerca de una expresión que el apóstol Pablo hizo, que se encuentra en Primera de Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El verso 4, donde dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Este, la mayor parte de la gente trata en este versículo de refiriéndose a que no predicaron y aparte hubo demostración del Espíritu y ellos piensan que es el poder que hubo y piensan que esta palabra se refiere a aquello. Pero lo que se refiere, hermano querido, es de que simplemente este apóstol predicaba con el poder del Espíritu Santo. A eso se refería, que no venía hablando con sus propias palabras, tratando de persuadir a la gente con sabiduría humana, sino él estaba diciendo que predicaba con el poder de Dios. Era una demostración del Espíritu y de poder, pero no se refería a caerse ni nada de aquellas cosas como la gente tratan de que así se trata este versículo supuestamente, sino él hablaba a que cuando él predicaba era una demostración del Espíritu y de poder por lo que él veía al Señor hacer. De tal forma que él decía que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero no significa que en el caerte o todo esto, sino está hablando aquí de la bendita palabra del Señor, donde está escondido el poder. Así que hay tanto que entender de esta bendita palabra y vamos a ir lentamente tratando de que usted comprenda esto, porque esto también está en usted, hermano. Usted no necesita ser evangelista, apóstol, este, profeta, maestro. No se requiere ser esto. Esto es para todo. Todo creyente tiene el poder del Espíritu Santo. Todo creyente, usted, yo, tú, aquel, toda persona que ha creído en Cristo el Señor, tienen este poder. La mayor parte de la gente el día de hoy, todos andan buscando el poder, que el poder se manifieste en la iglesia, que el poder se manifieste por donde sea. Pero el problema es de que como no comprenden el poder de Dios, entonces la gente trata de producirlo de alguna forma. Pero antes de que esto se manifieste, usted tiene que entender que esto está en tu vida. Él ya está en tu vida. Él ya vive dentro de ti. Él es la persona del Espíritu Santo. Pero se requiere la palabra, se requiere conocer a aquel que murió en la cruz. Se requiere conocer a aquel que resucitó de entre los muertos. Se requiere conocer a aquel que derramó su sangre.
Es bien importante el conocimiento del Señor Jesús si queremos que el poder del Espíritu Santo fluya en nosotros. Es bien importante el conocimiento de Cristo. De lo contrario, hay un peligro de que actuemos en nuestra propia emoción o cualquier otra cosa que tenga que ver con mentalismo, emocionalismo y todo esto. Entonces, bien importante que se establezca en ustedes esta verdad de la importancia de conocer a Cristo el Señor para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en su vida y de tal manera que sus palabras no sean persuasivas de humana sabiduría, sino que sea con demostración del Espíritu y de poder. Bueno, esa demostración del Espíritu y de poder es el conocimiento de Cristo. Entre más la gente conozcan al Señor, el poder del Espíritu Santo opera libremente en ti. Entre más conozcas al Señor. Es bien importante esto en relación al poder del Espíritu Santo. En este versículo que hemos leído, aquí está hablando el Señor, hermano, que no se requiere, por ejemplo, si lo puedo decir de esta forma, muchas personas pueden pensar que en relación al poder del Espíritu Santo, se tiene que ir a un seminario o a un instituto bíblico o algo así. Realmente no. Es bueno, pero realmente no. Y permítame ponérselo de esta forma, porque a lo mejor usted piensa que para que esta palabra llegue a su corazón y que tenga el efecto que esta tiene que tener, usted debe de ir a universidades, usted tiene que ir a universidades bíblicas o institutos bíblicos o algo así, pero le tengo noticias, realmente no. Claro, es bueno si se tiene que educar, claro, pero realmente no. Todo depende, realmente, hermano querido, de que se presente al Señor, es todo. Conozca la palabra, conozca la palabra, usted pase tiempo con la palabra del Señor y ore mucho al Señor. Ore constantemente y vas a ver cómo el Señor comienza a iluminar tu vida, como el Señor comienza a renovar tu mente. El Señor comienza, hermano querido, a hacer grandes cambios en tu vida y el Señor comienza a tratar contigo y este poder que está dentro de ti comienza a ser manifestado. Entonces, ese poder, cuando presentas la palabra, estás predicando con el poder de Dios. A eso se refería el apóstol Pablo. No se estaba refiriendo a que se tratara de caer la gente y que temblara la gente. No, él simplemente estaba hablándoles que él predicaba con el poder de Dios. Ahora, ¿de dónde él obtuvo este poder de Dios? ¿De dónde obtuvo este conocimiento? Claro, él era una persona educada porque él estaba para ser un rabino. Él estaba a punto de convertirse e iba a ser un rabino. El rabino a Saulo de Tarso. Pero el Señor lo llegó a su vida y lo transformó completamente, que el Señor le reveló la palabra en su corazón y terminó conociendo al Señor Jesús como ninguna otra persona. Entonces, cada vez que él hablaba, hablaba ese excelente poder de Dios. Cada vez que él hablaba, predicaba con ese poder de Dios. Esto es lo que él se refería, lo que él hacía. Predicaba con el poder de Dios, no con palabras persuasivas de humana sabiduría. No estaba tratando de convencer a la gente, él simplemente predicaba a Cristo el Señor y predicaba a Cristo con el poder del Espíritu Santo. Así que eso es lo glorioso, hermano. Fíjese, hemos servido al Señor por un buen tiempo ya, gracias al Señor. No me jacto de ninguna forma, pero hemos servido al Señor, hermano querido, y que yo creo, en mi punto de vista, yo creo que si
una persona que va a comenzar a enseñar o que va a comenzar a predicar, yo le aconsejaría a esa persona que la mejor forma, la mejor manera, y se lo estoy diciendo bíblicamente, no le estoy diciendo nada fuera del contexto de la Biblia, el contexto y el perímetro de la palabra y el perímetro de la autoridad de la palabra. Yo le diría a la gente que dependiendo la persona que le agrade, vamos a suponer que una persona, cierta persona se interesa como un predicador, habla la palabra, enseña la palabra. Entonces lo que yo le diría a esa persona, le diría, siéntate bajo ese ministerio y sirve en ese ministerio y sirve al Señor en ese ministerio. Yo le diría a la persona esto le diría. Y le diría, honra al Señor en ese ministerio. Y si puedes ayudar a esa persona de alguna forma, atender a esa persona, entonces quedas preparado para que ese poder de Dios también comience a tratar contigo. Entonces, lo que aquella persona conoce y las habilidades de aquella persona comienzan ahora a transferir en tu vida de tal manera que comienzas a tener la misma fe y capacidades de aquella persona, porque la unción comenzó a transferirse en tu vida. Entonces, no se trata tanto, hermano querido, no se trata tanto de de tener que ir a tanto instituto bíblico. No es que no tenga en contra algo yo, no tengo nada en contra. Yo mismo intenté ir al instituto bíblico y fui a ese instituto bíblico y yo me acuerdo que las primeras semanas era complicado porque yo tenía mucho que hacer. Mucho que hacer en aquel tiempo. Tenía mucho trabajo que hacer para el Señor. Vivía yendo a la Ciudad de México cada semana. Viajaba para San Antonio también y todo lo que tenía que hacer aquí y luego todo lo que tenía que hacer en Centroamérica y todo aquello. Tenía mucho trabajo era mucho. Y luego aparte tenía que ir al Instituto Bíblico. Entonces el teólogo, el profesor, nos entrevistó a cada uno de nosotros que estábamos ahí. Y él dijo, voy a detenerme de enseñar el día de hoy. Hoy quiero entrevistar a cada uno de ellos, dice, porque estuve viendo sus aplicaciones, decía, y aquí yo estoy viendo que un buen grupo de personas se graduaron en otro instituto bíblico hace unos 2 años atrás y tal persona hace un año atrás y se vuelven a meterse al instituto bíblico. Dice, esto es lo que yo no entiendo, decía él. Entonces fue preguntándole uno por uno ahí. Ahí nos entrevistó a cada uno, no individual, sino a cada uno. Ahí todos tenían que decir el por qué estaban ahí, cuál era el interés del por qué estar ahí. Y uno comenzó a decir que había ido al instituto bíblico, pero se le olvidó muchas de las cosas que aprendió y él pensaba que tendría que volver a reiniciar y volverse a graduar del instituto para poder lanzarse como pastor. Esa fue la respuesta de una de las personas. Y luego otra persona que ya tenía varios años de haberse graduado del instituto bíblico y volvía a volver a tomar todos aquellos cursos para volverse a graduar y así así contestaban y ellos le decían, sí, pero ¿cuál es o qué es lo que tú quieres hacer? ¿Por qué quieres estar en un instituto bíblico? ¿Acaso por aprender la palabra más? ¿O quieren ser pastores o lanzarse al ministerio? ¿Qué es lo que quieren hacer? Dice, porque yo no miro aquí el por qué
están tratando de graduarse también de aquí. Entonces, uno de ellos decían de cierta forma, si las mujeres que estaban ahí también decían que por aprender más la palabra y todo esto, y varias de ellas también se habían graduado. Anterior ya se habían graduado. Entonces, cuando llega conmigo y me dice que por qué quería yo estar en un instituto bíblico y dijo, yo miro aquí en tu aplicación que tú no tienes estudio previo, no has estado en un instituto bíblico. Dice, entonces, ¿por qué estás aquí y qué es lo que quieres hacer con este conocimiento que vas a adquirir? Entonces yo le dije que, que yo había comenzado a servir al Señor por un sueño que había tenido. Y le comenté el sueño y luego le dije, y comencé a ir a la Ciudad de México y dije, y se establecieron varias obras en México. Y pregunta, ¿y vas para allá? Le dije, cada semana voy para allá, cada semana viajo para allá. Y luego le dije todo lo demás. Entonces él me dijo, cuando se termine hoy la clase, quiero hablar contigo. Y así quedó. Y así siguió con las demás personas. Y cuando se terminó la clase, él habló conmigo y me dijo estas palabras, me dijo, tú no necesitas el instituto. Me dijo, tú síguele así como vas, porque el Señor está contigo. Síguele así como estás. No te metas a esto, no te metas al instituto, dice, porque el instituto te va a arruinar lo que estás haciendo ahorita ya. Dice, ya no vengas, que Dios te bendiga, que Dios te siga usando, sigue haciendo lo que estás haciendo, síguelo. Así que de un instituto bíblico me sacaron, realmente no me aceptaron. Después de que me entrevistaron, qué es lo que yo estaba haciendo, por qué quería estar en el instituto. Y me dijeron, tú ya estás dentro de algo mucho más que un instituto. El Señor ya te abrió puertas. Todo lo que tienes es simplemente síguele adelante. Porque le había comentado todo lo que se hacía, todo lo que veíamos, todo lo que estaba establecido. Me dijo, así quédate, dice, pero nunca dejes de orar, nomás nunca dejes de orar y nunca dejes de obtener conocimiento a la palabra. Es todo. Edúcate mucho en la palabra, conoce la palabra. Entonces yo le puedo decir a usted, y le pudiera decir a toda la gente también, que en relación al poder de Dios, ya lo tienes. El poder de Dios está en tu vida. No necesitas una educación más alta. Todo lo que necesitas es tener tu corazón tal y como es. Sé noble con el Señor, sé humilde con el Señor, ora mucho y conoce la palabra. Y siempre recuerda esto. Si tú oras al respecto y si tú conoces la palabra, cuando comiences a hablarla, estás predicando con el poder del Espíritu Santo. Y todo puede suceder, todo puede suceder. Pueden acontecer grandes milagros, pueden acontecer grandes sanidades, todo puede acontecer. Una vez que comienzas a predicar con el poder del Espíritu Santo, todo puede acontecer, todo puede suceder. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender, hermano querido, y yo creo que esto es una de las cosas que serían este, más gratas para usted. Esto le causaría mucha felicidad, le causaría mucha alegría de poder ser creyente y no te tienes que llamar apóstol, no te tienes que llamar profeta,
o evangelista o pastor o maestro. No te tienes que llamar ninguno de esos títulos. Es simplemente siendo creyente que conoce la palabra y oras al respecto. Ora conociendo al Señor. Entonces, cuando tú hables, hablarás con el poder y manifestaciones del Espíritu. Eso es lo más importante que se requiere el día de hoy. Entonces yo creo, hermano querido, si usted se atreve a creerme lo que yo le estoy hablando y esto comienza a manifestarse en ti, yo sería una persona bien contenta porque he hecho mi trabajo, porque realmente de esto es lo que somos nosotros. En nuestra vida hay poder en ti, el poder del Espíritu Santo está en ti. Todo lo que tenemos que hacer es ponerlo por obra, pero ahí está el poder del Espíritu Santo. Está esperando manifestarse en tu vida, está esperando surtir efecto en tu vida, pero necesitamos ponerlo por obra. Pero una de las cosas que se tiene que hacer es creerlo, creer que está dentro de ti. El mismo Espíritu que estuvo en el Señor Jesús, ahora está dentro de ti también. El mismo Espíritu Santo que estuvo en el apóstol Pablo, en los apóstoles, es el mismo Señor que ahora está dentro de ti. Él opera dentro de ti y Él está dispuesto a hacer grandes cosas y maravillas a través de ti y de mí. Lo único, conoce la palabra y lo único, ora constantemente, presenta tu cuerpo al Señor, presenta tu cuerpo al Señor y vas a ver el poder de Dios que va a haber en tu vida. Y le estoy diciendo de la forma más sencilla, la forma más básica, cómo el poder de Dios se puede activar en tu vida, cómo el poder de Dios puede ser glorioso en tu vida. Se lo estoy diciendo de la mejor forma, de la forma más sencilla, para que usted pueda operar en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo decía, que él iba, cada vez que él iba a predicar a un lugar, él decía, yo no vengo a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino cada vez que predico, él decía, es el poder de Dios el cual yo predico. Si se manifiesta es porque predico el poder de Dios y la manifestación del Espíritu. Pero todo era por la palabra. Pero eran personas que conocían la palabra y eran personas que oraban constantemente. Conocían la palabra, oraban constantemente, conocían al Señor Jesús, oraban constantemente. Entonces, qué es lo que iba a suceder? Más que la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Hablaban con el poder del Espíritu Santo, a eso se refiere. Entonces yo le digo a usted, y se lo puedo decir a toda la gente, a toda la gente, toda persona que estuviese interesado en servir al Señor, hágalo de esa forma. Comiencen a orar, conozcan la palabra y luego cuando tú presentas la palabra, el poder del Espíritu Santo estará presente, porque ese poder se tiene que manifestar, salvando a la persona, sanando a la persona, o el simple hecho de hablar la palabra, se debe de hablar con poder, nunca, nunca en incredulidad, nunca, nunca falto de fe, porque el poder está presente siempre. Entonces yo le digo a usted, le puedo decir a toda la gente, y hoy quise hacerlo un poquito diferente, porque siempre debe de haber momento también para darle oportunidad a las personas que a lo mejor dentro del corazón desean servir al Señor. Entonces, total, todo lo podemos hacer, hermano. Todo podemos servir al Señor. El Señor no está molesto porque alguien le sirve. Lo que pasa, una de las cosas que lo ofenden, es que es cuando la gente quiere servirle, cuando no tienen el menor entendimiento de qué se trata.
Entonces, la forma más práctica que lo he podido comprender es simplemente presenta tu cuerpo al Señor constantemente. Todos los días presenta tu cuerpo al Señor. Otórgale tu cuerpo al Señor todos los días. Rinde el cuerpo al Señor. Y deja que el Señor lo quebrante. Deja que el Señor lo deshaga como deshace el barro. Y deja que el Señor te dé la forma. Deja que el Señor forme a Cristo el Señor en ti. Deja que el Señor te lo haga tan real en ti que todo lo que tienes en tu corazón es a Cristo el Señor. Y una vez que predicas a Cristo el Señor, el poder del Espíritu Santo. Predicarás a Cristo con el poder bendito del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, eso es lo que yo le aconsejaría a cualquier persona. Y si vamos a suponer que un cierto pastor, un cierto predicador que te llama la atención como ministra o como se manifiesta el poder del Espíritu Santo en la vida de él cuando predican, bueno, son personas que rinden sus cuerpos al Señor, son personas que conocen la palabra, son personas que oran. Entonces, cada vez que predican a Cristo con poder. Bueno, ese poder es el que comienza a transferirse a la vida de una persona que le sirve a esas personas. Entonces, esa es la clave, esa es la clave. Uno puede ir al instituto bíblico y aprender cosas en la mente es todo, pero levantar la unción del Espíritu Santo es otra cosa. Eso no se da en el instituto. Eso usted lo aprende a recibirlo. Usted aprende a recibir ese poder y caminar en ese poder mientras sirve al Señor. Ese poder comenzará a manifestarse mientras usted conoce la palabra. Ese poder comenzará a manifestarse mientras usted ora. Entonces ponga todo esto junto y lo que va a haber en tu vida es poder. Y esto es lo glorioso, esto es lo que quisiera que usted comprendiese esto tantitito. Por ejemplo, en el libro de los Hechos 4, verso 3 en adelante, enseña que aquellos hombres, los cuales fueron los saduceos, ellos vieron cómo el apóstol Pedro y Juan, cómo predicaban con mucha autoridad. Personas que eran del vulgo, personas que eran sencillos, no eran personas grandiosos, hermano, eran personas sencillos. Es más, una de las cosas que nosotros, o en mi caso, me quedo sorprendido y en mi forma de juzgar, por ejemplo, yo hubiera pensado o yo hubiera decidido dejar, vamos a suponer, que yo fuera la persona a la cual dirijo las cosas de Dios, vamos a suponer. Gracias al Señor que no, si no arruinaría todo, pero gracias al Señor que no. Pero vamos a suponer que yo fuera la persona que dirijo los asuntos del Señor en relación con los que predican. Vamos a suponer. Entonces, viendo a Pedro y viendo al apóstol Pablo, entonces yo hubiera dicho, voy a poner al apóstol Pablo para que le predique a los judíos y voy a poner al apóstol Pedro para que le predique a los gentiles. Y ese hubiera sido mi pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque Pablo estaba educado. Antes de que fuera Pablo era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una persona educado en gran manera en las cosas de la ley. Era una persona apegado a las leyes, una persona celoso. Tenía su testimonio, cuán celoso era por las cosas de la ley. Él tenía un orgullo grande por pertenecer y creer y conocer aquello. Él se jactaba por aquel conocimiento. Entonces, en mi juicio, yo hubiera dicho, el apóstol Pablo va para los judíos y que le predique a los judíos. Y el apóstol Pedro lo mando
para que se vaya con los gentiles y les predique. Entonces, esa hubiera sido realmente mi forma de pensarlo. Hubiera sido la forma de decidir y así yo lo hubiera hecho, así yo lo hubiera hecho. Pero me quedo sorprendido del Señor de que Él no lo hizo así. Él tomó a un simple pescador, a una persona del vulgo, una persona ordinario, una persona que no tenían cierto valor o cierta reputación, simplemente ordinarios trabajadores. Pero después de que vino el Espíritu Santo, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, el Señor los cambió tanto que usó a Pedro para predicar el Evangelio, para predicarles a todo aquel pueblo. ¿Y qué aconteció? 120 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo después de que Pedro comenzó a predicar. ¿Y qué fue lo que sucedió despuesito? 3,000 personas se entregaron a Cristo el Señor en aquel día. Y luego 5,000 personas y así se fueron. Y total se quedó Pedro predicándole a los gentiles. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? O mejor dicho, Pedro se quedó predicándole a los judíos y Pablo se fue a predicarle a los gentiles, porque los judíos no lo querían. Entonces él dijo, bueno, hasta aquí, de aquí en adelante, yo voy y les predico a los gentiles. Y se fue a predicarle a los gentiles. Entonces mi forma de pensar hubiera estado equivocada. Supuestamente yo estaba en lo correcto, pero realmente estaba en lo equivocado. Entonces, esto es lo que vieron los saduceos en Hechos 4:13. Todo lo que ellos vieron fueron el valor, vieron la autoridad de Pedro, la autoridad de Juan, que estaban tan admirados y se dieron cuenta que eran personas sin educación, eran personas del vulgo, eran personas vulgares, sencillos, ordinarios, pero no te predicaban con un entendimiento simplemente. Ellos te hablaban con el poder del Espíritu Santo. Ellos predicaban con el poder de Dios. Personas sin educación predicando con el poder de Dios. Personas sin educación, personas del vulgo predicando a Cristo el Señor con el poder del Espíritu Santo. Esa fue la diferencia. De tal manera que aquellos saduceos vieron el valor de aquellos hombres. Imagínate Imagínate a Pedro predicarle a toda aquella gente delante de los saduceos, delante de toda la gente importante, de todas las autoridades, tanto romanas y judías, y aquel hombre decirle a toda esa gente cuando comenzó a predicar, cuando lo entrevistaban y decirles, a ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Imagínate con esa autoridad ahora decirle a aquella gente, ustedes lo crucificaron, ustedes fueron los que lo mataron. Imagínate, antes no podía decir esto, y si él hubiera dicho estas palabras antes de que el Espíritu Santo viniera en él y sobre él, entonces a él lo hubieran matado, le hubiera costado la vida por abusar en contra de aquellas autoridades. Era un peligro enorme. Pero ahora como el Espíritu Santo estaba en ellos y en él en específico, que le dijo a todas las autoridades, ustedes le crucificaron, ustedes mataron al autor de la vida. Bueno, eso no se hablaba nomás porque sí. Entonces, ¿por qué él hablaba de esa forma? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo uno predica a Cristo, no importa dónde, no importa en cualquier momento, no importa quién esté presente. Cristo el Señor es más importante que el que esté presente. Puede estar el gobernador, puede estar el presidente, puede estar el rey, la reina. Cristo el Señor siempre será más importante que cualquier persona. Bueno, ahí está el poder. El poder es predicar a Cristo el Señor. Ahí está el poder. Nomás fíjate, hoy toda la gente quiere
abandonar el mensaje de la cruz, abandonar el mensaje del Señor Jesús, hacerlo a un lado, porque se puede ofender las personas importantes. Las personas importantes se pueden ofender, se pueden ir y quién sabe qué. Hermano querido, y los apóstoles a ellos les daba igual. Ellos sabían que Cristo el Señor era más importante que los saduceos. Ellos sabían que el Señor Jesús era más importante que toda persona. No importase quién estuviese ahí, ellos sabían muy bien que Cristo el Señor era más importante que todos. Y lo predicaban con una gran autoridad, un gran valor, que exponían sus vidas estaban expuestas cada momento que ellos predicaban. Pero aún así, ellos lo llevaban a cabo. Tenían un gran valor, una gran autoridad, porque predicaban a Cristo el Señor con el poder del Espíritu Santo. Así que los saduceos lo notaron, que eran personas sin educación, pero notaron algo. Notaron que ellos habían estado con el Señor Jesús. Esto sí lo notaron. Ellos notaron, esas personas son del vulgo, estas personas son corrientes, estas personas son sin educación, estas personas son pescadores. Y ahora predicándole al pueblo judío, en este caso el apóstol Pedro, predicándole a toda la nación judía, predicándoles del Señor Jesús, predicándole las profecías, todo aquello que se había profetizado o profetizado el profeta Joel. Y ahora el apóstol Pedro predicando a la gente, este es aquello hoy, esto es aquello hoy, el Espíritu Santo es aquello hoy. Lo que ustedes están viendo y están oyendo, esto es aquello hoy. De tal manera que toda la gente se compungían para creer en el Señor. Toda la gente creía en el Señor, todos, todos. ¿Por qué? Porque Pedro predicaba con el poder del Espíritu Santo. Personas sin educación, del vulgo, vulgar, esa persona sin talento, sin educación. Y pudieron cambiar el mundo. ¿Cuánta gente hay con educación ahorita y no cambia ni su propia vida? ¿Cuánta gente con educación y no cambian su familia? ¿Cuánta gente con educación y no dejan de pecar? ¿Cuánta gente con educación y no hace nada para el Señor? Y sin embargo, hay personas del vulgo, hay personas ordinarios, hay personas sin educación el día de hoy, que el Señor los trae por todas partes del mundo predicando a Cristo el Señor y lo predican con el poder del Espíritu Santo. Eso es increíble, hermano. Para mí es increíble que una persona pueda llegar a tal nivel, a tal nivel. Entonces, mi consejo para ustedes es simplemente conozca la palabra, conozca su Biblia y ore. Y presenta tu cuerpo al Señor. Presenta tu cuerpo completamente al Señor. No le niegues nada al Señor. No le niegues nada. No le escondas nada. Otórgaselo completamente. Y vas a comenzar a ver la eficacia del poder del Espíritu Santo. Haz esto que le digo. Rinda el cuerpo al Señor. Y el Espíritu Santo lo llenará. El Espíritu Santo lo libertará. Que comenzará a fluir a través de ti el glorioso poder que estuvo en el Señor Jesús, que estuvo en los apóstoles y profetas. Ahora dentro de ti comenzará a fluir cuando prediques a Cristo el Señor. Cuando hables de Él, el poder del Espíritu Santo también va a estar contigo, también te ayudará, también estará contigo. Lo que yo estoy tratando de hacer el día de hoy es poquito diferente. Tratar de animar a la gente de que cuando enseñen del Señor Jesús, hazlo con conocimiento. Sé bien fuerte en lo que estás enseñando. Habla con gran fe lo que estás hablando. No dudes del nombre del Señor. No dudes de la persona del Señor Jesús.
Conócelo por la palabra. Conócelo por la palabra. Pasa mucho tiempo con la palabra, conociendo la palabra. El Espíritu Santo hará que de la palabra conozcas al Señor Jesús. Lo hará real en tu vida. Y el poder del Espíritu Santo comenzará a fluir en ti para presentar al Señor Jesús a la gente. Pero rinde el cuerpo al Señor todos los días. Así que ese sería mi consejo para cualquier persona. Conoce la palabra, presenta tu cuerpo al Señor, ora constantemente, ora constantemente. Porque si tú te das cuenta ahorita, hay mucha gente lanzándose a predicar, pero el mensaje no lo tienen. Tienen toda la Biblia para hablar, pero ellos piensan que es un mensaje. Una gente le llama reflexión. Y en la reflexión del día de hoy, mi hermano, la Biblia no es reflexión. A mí tiene que entender esto. Esto es una realidad. Esto es un gobierno. La autoridad de la palabra es un gobierno. Somos la iglesia del Señor. Aquí no estamos para tratar de darles palmaditas a la gente. Estamos tratando de hablarles la verdad. Cristo es el Señor. Es solamente Él murió en la cruz. Solamente Él derramó su sangre. Solamente Él te puede perdonar. Total, este es el mensaje. Estamos diciendo a la gente que Dios puede sacarte de las tinieblas a su luz admirable. El Señor puede trasladarte del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. El Señor puede sacarte de ese reino de tinieblas al reino de Dios, a esta bendita iglesia, eclesia. Eso es un gobierno, no estamos en una religión. El Señor no nos sacó del reino de tinieblas para meternos a una religión. El Señor nos sacó del reino de tinieblas para meternos a su iglesia, eclesia, gobierno, es lo que significa gobierno, reino, es un gobierno. Entonces ahora no podemos predicar a Cristo el Señor como una reflexión o algo así, sino presentar al Señor Jesús como Él es el rey de este reino. No una reflexión, es el rey de este reino. Bueno, esa es la realidad en la cual estamos el día de hoy. Entonces, lo preocupante es de que muchos que se están lanzando no saben que estamos en un reino. Y se lanzan a predicar no sabiendo estas cosas. Y estas cosas son bien importantes para poder tener efecto en lo que se va a hacer allá afuera. Toda persona que sabe que estamos en un reino y que Él es el rey de este reino, cualquier persona que conoce esto, vas a poder ir a predicar a Cristo el Señor con el poder del Espíritu Santo. Si la gente no entiende esta realidad, predicarán al Señor con su mente. Y dice la Biblia, y Cristo el Señor, y que Cristo el Señor aquí, Cristo el Señor por acá, y total, no dan con bola. No pueden presentarlo, porque no saben que estamos en un reino. No saben que Él es el rey de este reino. No saben ellos que somos parte de la iglesia, y si acaso lo llegan a saber, no le han puesto atención. Pero el momento que se descubra esta verdad en tu corazón, hermano, Cristo el Señor va a ser enseñado por ti con el poder del Espíritu Santo. Entonces lo preocupante es cuando la gente no conoce esta verdad. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Porque andan predicando sin saber que lo que están haciendo. Bueno, el enemigo los sacude, el enemigo los hace barrer la calle con ellos. El enemigo los daña, el enemigo los lastima, porque no tienen forma cómo defenderse, porque no conocen esta realidad. Pero cualquier persona que conoce esta realidad,
el enemigo, esa persona detiene al enemigo, ese conocimiento detiene al enemigo. Porque ahora yo entiendo que estamos en un gobierno extraordinario. Tenemos el poder de este reino, los delegó. Y este reino es mucho más grande y extraordinario y eterno comparado al reino de tinieblas. Entonces, todo lo que tenga que ver con el reino de tinieblas no te espanta en lo absoluto por el reino en el cual estamos hoy. Y no nos espanta en ninguna manera porque el rey nos delegó todo lo de él, toda su autoridad, todo gobierno, todo poder, toda autoridad, todas habilidades y todas capacidades. El Señor nos la delegó, nos lo delegó. Entonces, este es nuestro proceder el día de hoy. Bueno, esto es lo que conocía aquel hombre, el apóstol Pablo. Conocía muy bien que el predicar a Cristo el Señor no estaba bajo su poder natural, no estaba bajo el poder humano, no estaba bajo el poder religioso de ninguna forma, no estaba bajo el poder de nadie. El predicar a Cristo el Señor era totalmente bajo el poder del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo. Esa es la importancia de nuestra vida. Y es increíble, hermano, es increíble. Por ejemplo, es triste decir esto, pero es una verdad. La mayor parte de la gente que predican solamente abren su Biblia. ¿Sabe cuándo abren su Biblia? Cuando van a predicar. Es el único momento. Muchas personas, yo no digo que todos, pero muchas personas abren su Biblia solamente cuando van a predicar. O abren sus Biblias cuando quieren un mensaje nomás. Entonces la Biblia para ti, para mí, no es así. No, no, usted no lee la Biblia porque tiene que enseñarla. No lea la Biblia porque tiene que predicarla. Pasa tiempo con la palabra para que el Espíritu Santo te revele a Cristo el Señor. Pasa tiempo con la palabra para que el Espíritu Santo renueve tu mente. Para que el Espíritu Santo conforme a Cristo el Señor en ti. Para que el Señor haga realidad a Cristo el Señor en ti por su palabra. Esa es la forma, esa es la manera de ver las cosas. Que la palabra produzca a Cristo el Señor, que la palabra revele a Cristo el Señor, que la palabra moldee a Cristo el Señor en tu ser, en ti. Que esto sea la razón por la cual tú abres la Biblia a leerla. Olvídese de que va a predicar. No se preocupe por predicar. Abra su Biblia con el único propósito de que el Espíritu Santo te revele a Cristo el Señor a través de su bendita palabra. Que te lo dé a conocer en tu espíritu. Porque una vez que te lo dé a conocer en tu espíritu, vas a querer predicarlo. Ya no lo vas a predicar por emoción o por cualquier otra cosa. Ahora va a predicar a Cristo el Señor sabiendo lo que estás haciendo. Lo estás predicando por revelación. No por imaginación, lo estás predicando por revelación, donde el Espíritu Santo te reveló a Cristo el Señor, así como se lo reveló a los apóstoles, a ti también te lo puede revelar. Y cada vez que lo hables, predicarás con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que lo hace importante. Y esto es lo que lo hace sumamente interesante, hermano, de poder predicar a Cristo con el poder del Espíritu Santo. Por eso no abra su Biblia porque quiere predicar. Abra su Biblia con este propósito de que el Espíritu Santo revele a Cristo el Señor en lo más profundo de tu ser, en lo más íntimo de tu ser, que lo forme ahí, que te lo dé a conocer, que el Señor renueve tu mente con esa bendita palabra, de tal forma que Cristo el Señor sea dado a conocer en ti. Y cuando lo hables, vas a notar algo. Vas a notar el poder
del Espíritu Santo. Así que esto es lo más importante. En mi caso, esto es lo único que yo le puedo decir a usted, aconsejar a usted, porque en cualquier momento te va, te va a tocar de que enseñes esta palabra a alguien. En cualquier momento, alguien te puede pedir que le hables del Señor o simplemente comienzas a hablarle tú a una persona del Señor. Esto necesitamos conocer a este bendito Señor. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo. Vamos a conocer esta bendita palabra. Vamos a conocer los caminos del Señor. Vamos a conocer la palabra. Y al conocer la palabra, conoces a Cristo el Señor. Conocer a Cristo el Señor, el Espíritu Santo hablará por ti, a través de ti, va a hablarlo con poder. Porque Cristo, así es, hermano, el Señor Jesús no es cualquier papel. No es cualquier personaje de papel, no es cualquier monito. El Señor Jesús que mucha gente predica, lo predican como un Señor Jesús de papel, lo predican como si fuera un mono. Él no es ningún mono, él no es de papel, él no es de cartón. Este bendito Señor Jesús es real. Él vive. Él resucitó de entre los muertos. Él pronto viene. Ese es el bendito Señor Jesús. Es el que derramó su sangre. El que te puede perdonar. El que te puede salvar. Ese bendito Señor Jesús es. Así es el Señor. No lo podemos negar. Aunque el mundo quiera cubrirlo, aunque el mundo quiera taparlo, cubrirlo a Él, no se puede cubrir porque Él es la luz. Imagínate una montaña y allá en la parte más alta de esa montaña hay una gran luz. ¿Quién puede cubrir aquella luz? ¿Quién lo puede cubrir? Nadie. Nadie puede cubrir esa luz. Entonces el Señor Jesús, Él es luz. Nadie lo puede cubrir. Él es el Señor. Él es el bendito Salvador. Él es el bendito Creador. Él es la luz del mundo. Nadie lo puede cubrir. Nadie puede cubrir a este bendito Señor. Entonces permite que ese conocimiento de Cristo el Señor sea real en tu vida también. De tal forma que lo prediques, lo enseñes o lo hables donde sea que tú vayas y que lo prediques con el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Así que no dejo de enfatizarle esto, hermano. Ya vamos a terminar. No dejo de enfatizarle esto porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Ore, 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 ore constantemente. Implórele al bendito Espíritu Santo que quieres conocer a Cristo el Señor. Pero comienza entregándole tu cuerpo a Él. Comienza rindiendo tu cuerpo al Señor. Todos los días. Ora todo el tiempo. Conoce la palabra todo el tiempo. Conoce la palabra. Donde Cristo el Señor llegue a ser real en lo más íntimo de tu ser, que lo conozcas al Señor. Y cada vez que lo presentes con el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú lo hagas de esa forma, llegarás a la gente no con palabras persuasivas de humana sabiduría. No vas a tratar de convencer, no estás vendiendo nada. Estás hablando a Cristo el Señor con el poder del Espíritu Santo. De tal forma que no tienes que convencer a la gente. La gente solitos van a querer entregarse al Señor porque el poder del Espíritu Santo estuvo operando a través de ti, que presentó a Cristo el Señor a la vida de la gente, pero debe de ser conocido por ti también. Tú tienes que conocer al Señor Jesús primero. De lo contrario, presentárselo a la gente va a ser bien complicado. Pero si tú lo conoces por revelación del Espíritu Santo,
tú también vas a ser así como aquel hombre llamado a Pedro y Juan. Personas que eran del vulgo, que los mismos saduceos se quedaban sorprendidos en Hechos 4:13. Se quedaban sorprendidos que eran personas corrientes, personas del vulgo, personas trabajadores simplemente, personas sin educación, eran simplemente trabajadores, pero conocían al Señor Jesús increíblemente. Los saduceos, que supuestamente deberían de conocer al Señor, no lo conocían. Los fariseos, que deberían de conocer al Señor, no lo conocían. El sistema de leyes, que debieron de haberlo conocido y haber comprendido cuando Él estaba presente, debieron de haber comprendido y entendido la venida del Hijo de Dios, pero no lo conocieron. Ahora andaban aquí dos personas, uno llamado el apóstol Pedro, otro llamado Juan, y todos los demás discípulos y apóstoles, que ahora andaban haciendo grandes maravillas por su nombre, pero porque lo conocían a Él. Predicaban a Cristo con el poder del Espíritu Santo. Y luego viene otro hombre llamado Saulo de Tarso. El Señor lo salva y comenzó a predicar a Cristo el Señor de una manera tan increíble, de tal forma que todos los amigos de él, que lo apreciaban en un momento, ahora lo querían matar. ¿Por qué? Porque predicaba a Cristo el Señor. Lo predicaba con una capacidad, con un entendimiento, con un conocimiento, porque lo predicaba con el poder del Espíritu Santo. No lo predicaba de una forma tradicional o costumbres o algo así, sino lo predicó como la verdad que Él es, que todo el mundo estaba atento a Él, porque predicaba a Cristo con el poder del Espíritu Santo, no con palabras persuasivas. Él no estaba convenciéndolos de nada. Él predicaba a Cristo el Señor, y el Espíritu Santo se encargaba de redarguir a la gente para que creyeran. Los convencía de pecado y de juicio, de tal forma que la gente quería recibir al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas. Esto es lo que necesitamos toda la gente, hermano. Yo, tú, a él, ella, nosotros, vosotros, todo el mundo, porque esto es importante. La predicación de este reino es bien importante. Cada vez que se predica este reino, estamos presentando al Hijo de Dios. Es un reino increíble, es un reino, es un gobierno lo que predicamos. No es una religión, sino un gobierno. Eclesía, iglesia, la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor, predica a Cristo el Señor. Este gobierno, predicamos a Cristo el Señor. Nosotros, la iglesia, gracias al Señor. Hasta aquí le dejo el día de hoy, hermano querido. Gracias por haber estado presente. Les amamos. Hasta el día de mañana. Que Dios lo bendiga mucho, mucho. Bye bye, God bless you, and we surely love you. Ame al Señor, sírvale al Señor. De que el Señor te dé a conocer su palabra, que revele a Cristo el Señor su palabra, y rinde el cuerpo al Señor cada día. Que nunca se te olvide esto. Rinde tu cuerpo al Señor todos los días en el nombre del Señor Jesús. Bye bye, God bless you, and we surely love you. Dios les bendiga mucho, les amamos.